Muy bien, estamos entonces, iniciamos hoy la materia de teología del evangelismo del segundo trimestre, teología del evangelismo. Vamos a hacer dos lecciones, la de hoy y la del próximo martes. Entonces, vamos con teología del evangelismo. Y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Mateo 28, versos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos. Subraya esa palabrita, haced. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren ese versículo 20, subráyelo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Entonces, en esta lección de teología del evangelismo, Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Y quiero que anoten lo siguiente como introducción, anote ahí lo que voy a dictarle ahorita literalmente. Mejor dicho, definición de evangelizar. Y entre signos de interrogación, ¿qué es evangelizar? Definición de evangelizar. Y entre signos de interrogación, ¿qué es evangelizar? Y siga escribiendo ahí mismo. La respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. 2 puntos. Es compartir el mensaje de Jesucristo. Es compartir el mensaje de Jesucristo. Muy bien. Escriba lo siguiente también. Todo creyente está llamado a ser testigo de su Salvador. Todo creyente está llamado a ser testigo de su Salvador. Muy bien. Punto. Ya ahorita hacemos comentarios acerca de la introducción. En Mateo capítulo 28, verso 19 se le conoce como el gran mandamiento, ¿verdad? El gran mandamiento o la gran comisión, ¿verdad? Algunos dicen que a veces no parece la gran comisión, sino la gran omisión, porque a veces no se está cumpliendo con la tarea de evangelizar y hacer discípulos, ¿verdad? Por tanto, id, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones. Porque el evangelizar, como lo vimos ahora, es compartir el mensaje de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Compartir las buenas nuevas de salvación, que en Cristo hay perdón de los pecados. Y por eso esta es la gran comisión, o el gran mandamiento, ¿verdad? Y en el versículo 19 y 20 enfatiza 2 cosas: hacer discípulos. Y en el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado, ¿verdad? Ese enseñándoles que guarden quiere decir que lo practiquemos, ¿verdad? Que practiquemos o que nos apliquemos lo que estamos enseñando o predicando, porque dice ahí, id, dice id, de ir, de levantarnos, de tomar una acción y hacer. Me gusta eso,
de hacer discípulos. No todos los que van a la congregación son discípulos, ¿verdad? Una cosa son creyentes, otra cosa son discípulos. Los discípulos son aquellos que aprenden de su maestro, que se sientan a los pies del maestro como lo hizo María, ¿verdad? Y Marta estaba muy afanada y turbada, haciendo quehaceres, planchando, cocinando, limpiando, sacudiendo. Entonces Marta es como las zoilas de hoy en día. Soy la que plancha, soy la que lava, soy la que cocina, soy la que trapea. Bueno, dice Lucas capítulo 5, verso 10. Y asimismo dice de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Oiga bien, desde ahora serás pescador de hombres. El evangelismo es eso, pescar hombres, ¿verdad? Y cuando se dice hombres, pues obviamente está también incluidas ahí las mujeres, ¿verdad? Pescadores de hombres. Entonces, vamos. Pero nota que el Señor Jesús le dijo a Simón Pedro y a los hijos de Zebedeo que eran pescadores, ¿verdad? Profesionales. Y ellos sabían la hora donde picaban mal los peces y todo. Y el Señor le dice a Simón Pedro, le dice: no temas, como quien dice, tranquilo, que conmigo lo vas a tener todo. Ay, Señor, pero ¿de qué voy a vivir si me pongo a pescar hombres y con qué voy a proveer para mi familia? Pero el Señor le dice: Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí en este versículo 8 dice: recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Poder para ser testigos de Jesucristo. Y ese poder era para la demostración, enseñarles en milagros, también de parte de los discípulos que iban a pescar hombres, que iban a hacer la labor de evangelismo, ¿verdad? Entonces, recuerde que la iglesia, esto no es para que lo copie literal, pero la iglesia tiene 3 extensiones, ¿verdad? Una es hacia arriba, es decir, la relación con Dios. Es importante, cada uno debe tener una relación personal con el Señor, una intimidad con el Señor. La extensión hacia arriba, la extensión hacia adentro es todo lo que como congregación local realizamos, ¿verdad? Las actividades dentro de la iglesia, el uso de los dones dentro de la iglesia, el servicio dentro de la congregación local. Pero hay una tercera extensión de la iglesia, que es la extensión hacia afuera. La extensión hacia afuera es la gran comisión, es el llamado a servirle al Señor, alcanzando a otros para Cristo. Muy bien. Escriba lo siguiente, vamos a ir avanzando. Lo siguiente hay que escribirlo literalmente. 3 fundamentos del evangelismo. 3 fundamentos del evangelismo. 3 fundamentos del evangelismo. Número 1, predicación. Número 1, predicación. Punto y seguido. Punto y seguido. Consiste en proclamar las buenas nuevas. Consiste en proclamar las buenas nuevas.
Punto. Se puede hacer de manera individual o colectiva. Se puede hacer de manera individual o colectiva. Así es. Y ahí, en ese punto número 1 de la predicación, nos dice que consiste en proclamar las buenas nuevas. También se le dice buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas de salvación. En Romanos capítulo 6, versículo 4, el Señor nos habla de lo que es, mírenme acá un momento a la cámara, el Evangelio significa o es el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de las buenas nuevas es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Y voy a leerles lo que dice el versículo 4 en adelante para que usted sepa. Romanos 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Miren, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Aquí está hablando sobre también lo que significa el bautismo en aguas, ¿verdad? Quiero decirles que el bautismo en aguas no nos quita pecados, ni nos limpia de pecado, no. El bautismo solamente es una señal de que pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo. Y dice ahí enseguidita, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Es decir, que podamos tener una vida que glorifique a Dios. Y dice, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, estamos en los 3 fundamentos del evangelismo. Número 1, predicación. La predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? El mensaje central del evangelismo es Jesucristo. Jesucristo, su sangre derramada en la cruz para perdón de los pecados, llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Esto es muy importante y ustedes nos han escuchado enseñar en otras ocasiones, ¿verdad? Que la gente a veces pregunta como dónde consiguió mujer Caín, que quién creó al diablo y quién creó a Dios, o sea, preguntas pero que esas no, son preguntas que como no para llevan, desviarlo no a llevan uno, a ¿cierto? ningún lado. El mensaje central es Jesucristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo, a este Amén. resucitado y a este glorificado. Entonces, 3 fundamentos del evangelismo. Número 1, predicación. Número 2, para que escriba esto literalmente. Número 2, estamos viendo los 3 fundamentos del evangelismo. Número 1, predicación. Número 2, enseñanza o discipulado. Enseñanza o discipulado. Ahí podemos escribir Mateo 28:19. Muy bien, y escribe lo siguiente. Es instruir en las verdades básicas al nuevo creyente. Ajá.
es instruir en las verdades básicas al nuevo creyente. Por eso ahí en Mateo 28, 20 dice, enseñándoles. 19 y 20. Dice, hacer discípulos es formarlos, ¿verdad, mi amor? Formarlos con la palabra, con las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso ahí en el punto número 2, enseñanza o discipulado, es instruir en verdades básicas al nuevo creyente, formarlo, instruirlo en la palabra de Dios, para que así vaya creciendo en estatura, en el conocimiento del varón perfecto. Bueno, tenemos que decir que discipulado es más que teoría, ¿verdad? El Sí. verdadero discipulado es más que teoría. Es Porque enseñanza. muchas veces la iglesia se acomoda a que discipulado es un estudio bíblico, ¿verdad? Pero el discipulado realmente es formación, transformación, sí, de mente, de corazón. Y creo que esta parte es la que muchas veces en la iglesia contemporánea ha sido muy poco lo que se hace, no porque no estén los recursos, sino porque mucha gente se ha acomodado solamente a ser oyente de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Entonces, esta parte de enseñanza o discipulado, ¿verdad? Para tú poder discipular a otros, tienes que ser discípulo primero, ¿verdad? Tienes Sí. que ser discípulo, tienes que ser instruido. Tu vida tiene que ser, como vamos a ver ahora el punto número 3, escriba esto. Transformada. Escriba punto número 3. Estamos viendo los 3 fundamentos del evangelismo. Número 1, predicación. Número 2, enseñanza o discipulado. Y número 3, testimonio. Testimonio. Y aquí quiero que escriba también lo siguiente que le voy a dictar. Testimonio es quizá el más importante. Escriba esto, testimonio es quizá el más importante porque le hablamos a otros de Cristo. Es quizá el más importante porque le hablamos a otros de Cristo a partir de nuestro ejemplo. Es quizá el más importante porque le hablamos a otros de Cristo a partir de nuestro ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos que humanamente nosotros no alcanzamos perfección, pero sí tenemos que ser ejemplo, un buen ejemplo, ¿verdad? Esos tiempos donde la gente, los cristianos se han excusado muchas veces diciendo, no me mire a mí, mire a Cristo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11, 1, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Ser imitadores. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces el testimonio es muy importante porque si no hay testimonio, pues el mensaje hablado, la predicación no va a tener fuerza, ¿verdad? Porque eso es lo que muchas veces también ha ocurrido en la iglesia moderna, que mucha gente no se atreve a predicarles a los que están cerca porque no les han dado un buen testimonio, ¿verdad? Alguien no puede decirle, usted no puede decirle a su vecino, mire, Cristo cambia, Cristo transforma, cuando lo ven a usted viviendo de la misma manera que ha vivido toda la vida. Entonces no hay poder en el testimonio que usted va a dar, ¿verdad? Por eso decimos que los 3 fundamentos son predicación, número 2, enseñanza o discipulado, y testimonio, ¿verdad? O sea, este es el llamado de los hijos de Dios, esta es la gran comisión, la responsabilidad. El evangelismo no es solamente responsabilidad de los líderes como pastores o predicadores, no, todo lo contrario. Donde descansa más el llamado a evangelizar es en los discípulos, en la gente que ha conocido al Señor, que forma parte de una congregación local, ¿verdad? Porque esa es la manera en la que la iglesia puede crecer, porque evangelizar, pues uno puede evangelizar en la calle, alguien puede recibir a Cristo, pero realmente donde el evangelismo más efectivo es cuando tú estás
hablándole a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a un familiar. Ahí es donde el evangelismo y el discipulado tienen su fuerza. ¿Por qué? Porque es alguien que vas a darle seguimiento. En este caso, en el discipulado, ¿verdad? No es hablarle una vez. La gente a veces piensa que evangelizar es que invite a su vecino, a un familiar o a un amigo una vez a la iglesia, ¿verdad? Y le dice, vamos a la iglesia el domingo. Y el vecino o el amigo o el familiar le contesta, sí, un día de estos voy. Bueno, acuérdese que ya lo invité. Y de repente lo pasas invitando varios días. Y al fin un domingo accede el vecino o el familiar y dice, bueno, hoy sí voy a ir con usted. Y va una vez a la iglesia. Y llegó una vez a la iglesia y luego otra vez se desaparece. Y mucha gente dice, no, yo ya cumplí con hablarle. Yo ya cumplí con... Él ya no quiso nada. Ya cumplí con evangelizarle. La verdad es que no hiciste nada. Sencillamente le hice una invitación. Pero evangelizar es más que invitarlo a una reunión. Evangelizar es llevarlo al conocimiento de Cristo. Consolidarlo. Llevarlo al conocimiento de Cristo, ¿verdad? O sea, la meta no tiene que ser solamente voy a llevarte una vez a la iglesia. Ya no volviste, bueno, yo ya cumplí. Él verá. No, o sea, la mayoría de nosotros nos afirmamos porque alguien tomó la responsabilidad, el tiempo, oró por nosotros, el tiempo, nos habló una y otra vez, nos oró por nosotros, nos dijo, cree en Cristo, sigue a Cristo, Él es tu Salvador, Él te va a ayudar. Bueno, alguien se tomó el tiempo para hacer eso. Sí. Y entonces nos afirmamos. Uno no se afirma a la primera invitación. Entonces, por eso estamos hablando de los 3 fundamentos del evangelismo: predicación, número 1, enseñanza o discipulado, número 2, y número 3, testimonio, ¿verdad? El testimonio, ahí en testimonio, anote esta cita, Mateo 28:20, donde nos dice, enseñándoles que guarden esto. Es decir, que pongamos por obra las enseñanzas de nuestro Señor. Y también me acordé de cuando yo evangelicé a mi esposo, al que hoy en día es mi esposo, yo le evangelicé, pero no lo solté, yo no lo invité a la iglesia una vez y ya, chao. No, yo le insistí, persistí y no desistí. Lo fui a buscar cuando hubo un día que no llegó, entonces yo me fui a buscarlo y eso era lejísimo. Yo me fui en bastones buscando la dirección de su trabajo, porque me fui a buscarlo hasta el trabajo, porque no había llegado ese día a la iglesia, no me acuerdo si fue a la iglesia, sí, y entonces lo busqué, oré por él, lo encontré, pero eso era lejísimos, yo no sé cuántas cuadras me caminé en bastones, y cuando llegué allí, oré por él, lo invité, le dije que continuara, que no botara la toalla, que siguiera adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando evangelizamos a alguien. No lo soltemos. Y por eso digo que es mucha la responsabilidad que está en las ovejas, en los discípulos, ¿verdad? Entonces, que una congregación crezca va a depender mucho de los nuevos creyentes, que los que ya están en la iglesia engendren, porque esa es la palabra, engendren para Cristo, ¿verdad? Engendrar hijos, o sea, para el reino de Dios. Las ovejas crían otras ovejas, ¿verdad? Las ovejas engendran otras ovejas. Entonces, esto es bien importante, y a veces hay un, yo les voy a decir una cosita, hay un engaño en el hecho de ver, por ejemplo, una iglesia donde hay mucha gente, y la gente a veces prefiere acomodarse en una de esas iglesias porque sabe que va a pasar desapercibido.
Nadie lo conoce, nadie sabe dónde vive. Llega cuando quiere. Nunca se compromete a ninguna actividad. Entonces, la gente a veces busca esa facilidad. Y si llega a un lugar donde el grupo es pequeño, pues dice, no, pues aquí qué pasa, aquí no hay mucha gente, pero no se toma en serio el llamado a evangelizar, decir, por mi testimonio, por mi predicación, por mi constancia, voy a ganar a alguien para Cristo, voy a llevar una familia a los pies de Cristo, voy a afirmar a una familia en los caminos del Señor. Y después de que hagas eso como añadidura, la gente ya te va a decir, quiero ir a la iglesia, quiero ir. O sea, somos muy pocos, o son muy pocos, porque yo no fui tampoco de esos, los que con una vez que llegaron a la iglesia se afirmaron. Hay casos de esos. Uno ve como pastor a veces algunos casos de una persona que llegó y la primera reunión el Señor lo tocó, creyó y se afirmó y es más, cuando se afirmó le dio hasta ejemplo a los que ya llevaban tiempo, ¿verdad? Entonces, pero eso no ocurre de manera frecuente. Lo más natural debe ser que alguien, que por ejemplo ustedes ahí como estudiantes de la Biblia, como estudiantes y que están siendo formados, ese es nuestro deseo, que ustedes tomen el desafío. Imagínense, algunos de ustedes ni siquiera vienen a la congregación todavía, ¿verdad? Ni siquiera vienen a la congregación, y eso no debería ser así. O sea, ustedes deberían ser los primeros en afirmarse en la congregación local, después soñar o mirar con ojos de fe que su familia también va a afirmar sus pasos en el Señor. Esa es la manera de hacerlo. Pero como digo, sí, como digo, hay un autoengaño en todo eso, ¿verdad? Del enemigo. Y más ahora que estamos ya prácticamente viendo los tiempos finales, cosas que están sucediendo y que seguramente no van a mejorar en el mundo. Tenemos la esperanza del mensaje de las buenas nuevas. Eso es lo único que va a hacer la diferencia en este mundo. Vamos a ver. Ya vimos 3 fundamentos del evangelismo. Vamos a ver ahora pescadores de hombres. Veremos Mateo capítulo 4, versos 19 al 20. Capítulo 4, versos 19 al 20 del evangelio de Mateo, donde el Señor le dijo a sus discípulos, a los discípulos no, todavía no eran sus discípulos, les hizo el llamado. Mateo 4, 19 al 20. ¿Qué dice? Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Me gusta. ¿Ya están los 2 versículos? Sí. Muy bien. Les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Escúcheme bien. Esto... Pues vemos, que dice que al instante dejaron. Vemos en los primeros discípulos, ¿verdad? Que recibieron y respondieron al llamado que Jesús les hizo, ¿verdad? Ellos dicen, dejando al instante las redes les siguieron. Es decir, pusieron en primer lugar, en este caso ellos literalmente dejaron su trabajo, dejaron todo para servir al Señor, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer su trabajo inmediatamente, tenga que dejar su vida cotidiana y dedicarse a la evangelización. Pero claro, Dios llama a los que quiere que les sirvan de lleno, a tiempo completo. Pero mientras que no seas un llamado a predicar a todo tiempo, pues tu tarea va a ser ciertamente la gran comisión. Pescar hombres, discipular hombres, ¿verdad? Hacer la obra. Y por eso dije que vivimos en el cristianismo, vive en un mundo muy acomodado hoy, porque es que hay tantas cosas que hacer en la vida que la excusa número 1 es que no hay tiempo. O sea, yo quisiera, dice la gente a veces, servir, yo quisiera involucrarme, pero la verdad es que no tengo tiempo, no me da. ¿Verdad? No me da. Y muchos, pues, de hecho, una excusa que, por ejemplo, uno como pastor, ¿qué le va a decir a alguien cuando le dice,
pastor, lo que pasa es que mi trabajo me absorbe y no me queda tiempo. No le puede decir, ¿sabes qué? Deja tu trabajo que yo te voy a pagar para que vayamos a hacer la obra juntos. No se puede hacer eso. Pero la persona sí debe decidir acudir al llamado del Señor mientras hace sus labores cotidianas, recordar que tiene una comisión como hijo de Dios. Amén. Y de hecho, por eso digo que en las actividades cotidianas está la gente, compañeros de trabajo, de estudios, vecinos, buenos familiares, ahí está tu campo de acción, como vimos en Hechos capítulo 1 de acción, capítulo 1, verso 8 de Hechos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Campo de acción. en Judea. Jerusalén es lo más cercano, es los que están bajo mi techo. Judea son mis vecinos, ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria son los que están a mi alrededor, más lejanos, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra es los que quizás no conozcas, pero te va a dar Dios oportunidad de Para ganarlos, de evangelizarlos. Entonces, Amén. pescadores de hombres. Muy bien. Una de las cosas antes de irnos ahí, cuando hablamos sobre el testimonio, cuando Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, muchas veces usamos una muletica como cristianos. Ay, no. Usted no me mire a mí, mire a Jesús. Usted no ponga los ojos en mí, mire a Jesús, ponga los ojos en Jesús. Pero Pablo dijo, aprendan, imíteme a mí. O sea, nosotros como hijos de Dios, como discípulos, debemos de imitar a Jesús y que nuestros discípulos nos imiten a nosotros. Así es. Entonces ¿Verdad? estamos en pescadores de hombres. Escriba lo siguiente. Voy a dictarle 4 puntos que debemos hacer como pescadores de hombres. Número 1, escriba esto literalmente: ir hasta donde están los perdidos. Ir hasta donde están los perdidos. Y ya les dije, bueno, ahí punto. Y les comparto, ya no para que copien literal. Ya les dije, su Jerusalén, su Judea, su Samaria. Su Jerusalén son los que están bajo su techo, su Judea son los que están alrededor suyo, los de Samaria son los que están más lejos, que usted no tenga ningún tipo de relación cercana con ellos, pero son llamados también es llamado también para alcanzarlos. Bueno, número dos, aprovechar toda oportunidad para evangelizar. Aprovechar toda oportunidad para evangelizar, ¿verdad? Recuerde que como usted tiene, bueno, punto, y ya les compartimos, como usted tiene ahí su campo de acción, su Jerusalén, su Judea, su Samaria, o sea, los que usted diariamente, con los que diariamente se relaciona, son los que van a escuchar de su boca el testimonio de Cristo, son los que van a ver el testimonio suyo. O sea, si usted le dice, pues, a su compañero de trabajo, o a su vecino, o a su tío, a su primo, mira, yo te quiero compartir el evangelio, pero te voy a traer a mi pastor la próxima semana para que te hable. Lo más seguro es que le va a decir, no me traigas, yo no quiero recibir ningún pastor aquí. O sea, no, por eso digo, mire que nosotros como pastores somos llamados a discipular, a preparar, a alimentarlos a ustedes, pero ustedes tienen un campo de acción que son los que están cerca, o sea, ellos los van a escuchar a ustedes. Mientras ustedes están haciendo sus labores, alguien le puede decir a usted, movido por el Espíritu Santo, oye,
yo veo que hay una gran necesidad en tu vida. Yo te quiero decir que Cristo es la respuesta. Él murió por tus pecados y Él te quiere dar la salvación. Imagínese solo con eso, que le diga a usted, a un vecino, a un cliente, a un familiar, ya le lanzó la red, ¿verdad? Ya le lanzó el anzuelo. Eso es, por eso. Mi amor, porque, mis amados, hay mucha gente con mucha necesidad de escuchar un mensaje alentador, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de misericordia, un mensaje de salvación. Yo me acuerdo que cuando yo te evangelicé, tú después me contaste que tenías un compañero que era cristiano, pero que nunca te compartió del Señor. Sí, ¿Qué pasó con él? No, es lo que sucede a veces, que él no aprovechó su campo de acción porque era compañero de trabajo. Y me miraba como yo vivía desordenadamente. Inclusive en una ocasión que íbamos juntos en un carro, él me dijo, ¿puedo poner una emisora cristiana un ratito? Me dijo, sí, le dijo. Y colocó la emisora unos minutos. Y ya después lo cambió donde yo lo tenía y no me dijo absolutamente nada, ¿sí? Sabiendo que yo estaba tan necesitado, porque él veía mi vida desordenada, pero se cayó el mensaje, ¿verdad? Por eso los perdidos están ahí alrededor tuyo. No tienes que decirle, Señor, Señor, llévame a evangelizar gente a España o a Estados Unidos. Bueno, si Dios lo hace, va a ser un llamado, ¿verdad? O llévame a Santa Marta, a las playas de... Entonces, si no le va a suceder como el que dijo, no, yo oí que yo me voy para la China, porque yo oí al Señor que me decía, China, chinos, y yo, Señor, me vas a llevar a la China, yo quiero ir a China, y el Señor dijo, no, chinos, los de restaurantes chinos que están ahí en tu cuadra, quiero que los evangelices. Mire, pues, ya vimos, ir a donde están los perdidos, ¿cierto? Número 2, aprovechar toda oportunidad para evangelizar. Número 2, evangelizar toda oportunidad. Aprovechar toda oportunidad para evangelizar. Número 3, usar el método o la estrategia apropiada en cada caso específico, ¿verdad? Sí, esto es bien usar importante. El método o estrategia apropiado en cada caso específico. Punto. Por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Si una persona está enferma, pues el método, la estrategia para llegar a esa persona es hablarle de la sanidad divina, ¿verdad? Sí, que Jesús sana. Por ahí empezar, que Jesús sana, ¿verdad? Sí. Que Jesús sana. Entonces, si una persona, qué sé yo, está con problemas en su matrimonio, pues hablarle de que Jesús restaura, ¿verdad? Eso es como el anzuelito, como la carnada, ¿cierto? Sí. Como el método. Pero usted sabe que detrás de eso va el mensaje de arrepentimiento, de fe en Jesucristo, Amén. de que se vuelva a Dios, de que reconozca que es pecador, pero el anzuelo, la carnada, siempre va a ser el momento que la gente está viviendo, ¿verdad? Viviendo, porque la necesidad que la persona ¿verdad? tiene. Porque, por ejemplo, si usted, digamos que le toca evangelizar a una persona que lo que le sobra es plata, ¿sí? Y usted le dice, no, entréguese al Señor, que Él lo va a prosperar más todavía. Es muy probable que diga, pues que yo ya estoy próspero, yo tengo plata, ya no sé ni qué hacer con ella, ¿sí? Entonces, quizás el método o la carnadita es que esa persona, a pesar de que tiene plata, tiene un corazón vacío, solo. Entonces, mire, hay pues, que hablarle mire que el método es diferente, o la carnadita o la estrategia es diferente en cada ocasión. Yo recuerdo que cuando estábamos en un grupo de evangelistas en Guatemala, nosotros fuimos a una aldea, 4 horas más o menos de la carretera principal hacia las montañas, y llegamos a unas poblaciones donde la gente no conocía la civilización como tal, ¿sí? Habían vivido
por años ahí en ese Es un lugar, pueblo indígena. en ese lugar recóndito. Ujú. Y un amigo empieza a evangelizar y a decirles, vea, ustedes tienen que tener cuidado con lo que comen en la calle, porque esos, bueno, ya le decimos hot dog en Guatemala, los perros calientes, porque esos perros calientes a veces tienen microbios. Y yo dentro de mí me dice, ¿por qué le está hablando de eso? Esa gente no sabe ni lo que es un perro Ya caliente. no saben ni qué es un hot dog, no saben qué es un perro caliente, y él diciéndoles que cuidado con lo que Entonces- comen en la calle, si eran indígenas, puro en la montaña nomás. Entonces, total que pasamos 3 días ahí y ningún alma se convirtió. Antes nos miraban así como con rabia porque los compañeros estaban usando la carnada equivocada. Yo les dije, no, ahora déjenme a mí. Les dije, yo me voy a vestir de payaso, pero me voy a vestir delante de ellos porque si yo me escondo y me visto y salgo, me cogen a machete ahí. Sí. Pero me vestí delante de ellos, saqué el traje, inflé bombas, me empecé a maquillar, me puse la peluca, ellos se reían y después yo ya cuando estaba listo salí corriendo hacia un espacio abierto y empecé a predicarles con un traductor que era un amigo, y mi mensaje fue que creyeran en Dios, que creyeran en Jesucristo como Jesús. Salvador. Y yo les dije, porque al cielo no vas a llegar ni en burro, ni en caballo, ni en canoa, solamente a través de Cristo. Y cuando yo les dije eso fue el impacto más tremendo. Claro, porque te pusieron, por- llamaste su Porque atención. ellos sí dijeron, claro, en burro no se llega al cielo, en canoa tampoco, en caballo menos. Entonces cuando yo les Amén. dije, solo por medio de Jesucristo, ¿cuántos le abren su corazón hoy al Señor y vienen a arrepentimiento y todo mundo, todos se quitaron el sombrero y todos levantaron sus manos? Qué lindo, Eso, sí. eso es usar la estrategia correcta, la Así estrategia es. apropiada. El Tenemos- número 4, número 4. Es hermoso cuando nosotros Número usamos o somos guiados por el Espíritu Santo Sí. de Dios para poder evangelizar a las personas. Y el Espíritu de Dios, como Él nos ha repartido los dones también, ya vimos los dones espirituales, entonces Él nos habla y nos usa y nos guía, nos dirige lo que debemos de hablar. Así es. ¿Verdad? Él llena nuestra boca. Él dice en su palabra, abre tu boca que yo la lleno. Bueno, vamos a ver, pescadores de hombres. Número 1, ir hasta donde están los perdidos. Número 2, aprovechar toda oportunidad para evangelizar. Número 3, usar el mensaje o el método apropiado en cada caso. Número 4, escriba esto, aprovechar nuestras aptitudes, es decir, en lo que hemos sido capacitados, dones y talentos para llevar almas a los pies de Jesucristo. Esto es bien importante para el evangelismo. Aprovechar nuestras aptitudes, dones y talentos para llevar almas a los pies de Jesucristo. Es muy importante, pongamos, Punto. porque uno puede hacer un evangelismo. Pongamos, Pero mira, si yo soy... Vayamos por partes. Por ejemplo, aprovechar nuestras aptitudes. Por eso soy ahí. Un médico gana a otro médico. Bueno, Un comerciante gana a otro comerciante. Un estudiante gana a otro estudiante. Una ama de casa gana a otra ama de casa. O sea, pues no siempre es así, porque... no, pero en aptitudes, En digo, en aptitudes, aptitudes. O ajá, sea, es lo que sí. tú haces cotidianamente. Ujú. Es tu trabajo. Es en lo que te desempeñas. Esa es tu aptitud, ¿cierto? Ujú. Entonces, Lo que tú ahora, sabes, en lo que tú ahora trabajas. lo otro son dones y talentos. Yo les di el ejemplo ahora de cuando yo me vestía de payaso y evangelizaba, ¿cierto? Nosotros usábamos esos dones con otros amigos, éramos 3 y nos íbamos a meter, como decimos aquí en Medellín, a unas ollas tremendas. Pero los 3 nos disfrazábamos de payasos, llevábamos 3 sillas, llevábamos una cuerda, hacíamos un escenario en medio de los drogadictos, en medio de las prostitutas, en medio de los gamines, en medio de los indigentes, y ahí les evangelizábamos con los dones y con los talentos que Dios ya nos había Dado. dado. Amén, amén. ¿Verdad? Es importante usar nuestros dones y talentos. Pongamos, si alguien, pongamos, le hace a la peluquería,
hacer una jornada para mutilar a los niños, o qué sé yo, si alguien tiene algún talento en algo, ¿verdad? Que sabe, que está preparado, usar ese talento, esa preparación, Y yo quiero, ¿verdad? Para poder llevar el evangelio a toda criatura. y yo quiero volver a enfatizar ahí algo, amor, porque me doy cuenta también en una situación que se presenta en la iglesia de hoy, ¿verdad? Por eso digo que es mucho más valioso que la gente actúe en su campo de acción, ¿cierto? Porque hoy también vemos un lado que pues no es que no se deba hacer eso que dices, hacer jornadas de esto y de lo otro, pero hay muchas veces la iglesia hace eso también para subir fotos, videos a las redes sociales, para que la gente los mire, lo que están haciendo, pero llegan a un lado, la gente, por ejemplo, si les llevas una canastada de comida a un barrio, pues ahí se junta la gente, comen y se van. Y tú dices, ya cumplí con evangelizarlos, tal vez ni te escucharon, pero sí comieron. Y después de eso, no, ya cumplí, ya evangelizamos todo el barrio, dice. Y suben fotos y dicen, vean, evangelizando totalmente el barrio tal para Cristo. Pero la verdad es que no hay fruto ahí. Hay más fruto en que cada uno en su acción, en su radio de acción, se gane a alguien, se gane una familia, se gane una persona. Y la consolide. Y la firme, y la haga firme. discípulo, ¿verdad? Ujú, Porque sí. pues ustedes no me dejarán mentir acerca de esto. Hoy está llena las redes sociales de cosas como que están esas. haciendo. Y como la dije, gente. no es que no se deben hacer, por ejemplo, no. Si alguien lo hace, pues hágalo constantemente en un lugar, haga discípulos, pero no haga un evento y diga, ya me gané el barrio para Cristo, cuando la verdad no ha sucedido así, ¿verdad? Bueno, vayamos al último punto de esta noche. ¿Cómo podemos presentar el Evangelio de Jesucristo? Escriba eso. ¿Cómo podemos presentar el Evangelio de Jesucristo? Muy bien. Vamos a... Número 1, contacto. Contacto, ¿sí? Esto es como volver a reafirmar lo que ya hemos hablado anteriormente. ¿Cómo podemos presentar el Evangelio de Jesucristo? Contacto, ¿sí? Escriba lo siguiente y después hablamos. Puede tratarse de un encuentro casual, o fruto de un tiempo de oración. Puede tratarse de un encuentro casual o fruto de un tiempo de oración por la persona a la que anhelamos conozca a Jesucristo. Puede tratarse de un encuentro casual o fruto de un tiempo de oración por la persona a la que anhelamos que conozca a Jesucristo. Punto y seguido. En todos los casos, coma, todo comienza con una conversación. En todos los casos, coma, todo comienza con una conversación. Y vamos a hablar, amor, resumidamente de ese pasaje que tienes ahí de San Juan, ¿cierto? No vamos a leerlo todo, estudiarlo todo porque nos quedamos aquí otra hora. Pero sí vamos a mencionar que en esa ocasión Jesús estaba ¿de qué? De paso. De paso. Ujú. ¿Sí? Por supuesto que el Señor Jesús, como Él es Dios, Él ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Él ya sabía que iba a aparecer una mujer ahí que estaba tan necesitada. Que estaba sedienta. Pero para nosotros es también la enseñanza de que puede ser algo casual. No lo programamos, no lo teníamos en mente, pero Dios presentó la oportunidad para hablarle a alguien, ¿verdad? En el caso de San Juan 4 vemos a una mujer que estaba
necesitada de amor, ¿verdad? Vacío. Sedienta de amor. Y Jesús le pide agua, le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer, pero en este momento la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Bueno, haz una pausa y sigues explicando, pero vamos a hacer porque esto nos da para los puntos que Por tenemos eso. aquí. Ahí está el contacto. Primer contacto, ¿verdad? El primer contacto fue Ese- que esta mujer fue a sacar agua. Como dijimos, puede ser Al ocasional o puede estar también programado. Es decir, cuando, Sí. cuando oras por alguien, tú dices, yo quiero que mi tío Josefo conozca al Señor. Voy a orar por mi tío Josefo y le voy a pedir a Dios que lo toque. Oro, Señor, que mi tío Josefo te conozca, que mi tío Josefo abra su corazón para ti. Y tú oras por, digamos que un mes por el tío Josefo. Y después dice, ahora voy a invitar a cenar al tío Josefo. ¿Sí? Ajá. Eso es como una... Ahí es tener el contacto con él, ¿verdad? Y otras Porque veces- ya has regado la semilla con oración. Y otras veces es como lo de Jesús, que fue ocasional. Ajá. Pero ahí vemos que después del contacto, escriba número dos, Y hoy en día, transición. Número 2, transición. O sea, Jesús y la mujer samaritana empezaron con la conversación del agua, ¿verdad? Dame de beber. ¿Qué dijo la samaritana? Él tiene sed, ¿verdad? Él tiene sed. Pero tú, como siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana. La misma mujer lo introdujo a un tema más profundo, ¿cierto? Ajá. Y ya entonces Jesús aprovecha esa transición para hablarle de una manera más específica. Y el Señor, aunque usa la figura del agua, todavía le dice, el que beba de esa agua va a tener sed. volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, ahí está la profundidad de la transición de lo trivial, pasó a lo profundo. Ajá. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque será en él una fuente que salta para vida eterna. Amén. ¿Cómo así? Entonces Y- ya le crió a ella la expectativa. Ay, ¿cómo así? Que yo ya no voy a volver a tener sed jamás. Entonces, contacto, transición de lo superficial a lo profundo. Y número 3, escriba esto. Número 3, o llevar la persona a Cristo. Llevar la persona a Cristo. En este caso de San Juan 4, la mujer samaritana le dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron aquí en En el monte, en en este Jerusalén. monte, y ustedes dicen que es en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús le dice, no es ni en este monte, ni es en Jerusalén. Y bueno, le habla lo que usted ya sabe de los verdaderos adoradores, y le dice la mujer, bueno, sabemos que va a venir el Mesías, cuando Él venga nos va a explicar bien las cosas. Y Jesús le dice que Él es el Yo Mesías. soy, dice, Ahí vemos que lo el llevó que habla contigo. a los pies de Cristo. Mire Así pues, es. ¿cómo podemos presentar el Evangelio de Jesucristo? El contacto, la transición, pasar de un tema. Por eso decía, usted puede ser una ama de casa y usted dice, hablando con su vecina, imagínate, le dice la vecina, dame la receta de esa comida, que cómo olía ayer, que oí, ¿qué estabas haciendo? No, estaba haciendo un sancocho de pezuña. No, eso no se hace aquí. Pero cualquier receta, usted le dice, sí, Uno es que por el lado de la comida eso se gana mucha lleva gente. tal y tal y tal cosa. Ay, qué bueno. Ay, dame la receta, que qué rico olía. Ya. Y ahí se va a presentar el momento en que usted le va a poder decir, o su misma vecina le va a decir, o le va a preguntar, o usted le va a decir, no, pero hay una mejor comida, ¿cierto? ¿Cuál? La palabra de Dios. Ahí pasó del contacto transición. a la transición. De la transición, su vecina, digamos que su vecina le va a decir, no, yo sí creo en Dios, yo toda la vida he creído en Dios, ¿verdad? Pero ahí es el momento de llevarla a los pies de Cristo. Decirle, Sí, "Mira, pero yo-". tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador, reconocer que Él murió en tu lugar
y que con su sangre te limpia de tus pecados. Ahí le hablas de las buenas nuevas, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ahí es cuando lo llevan a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Ahora, número 4, escriba esto. Número 4, porque esto encaja totalmente aquí. Número 4, no apresure el diálogo. ¿Qué significa esto? No apresure el diálogo. Es decir, estamos viendo ahí en Jesús que pues en el contacto se le dio todo de una vez. Ajá. Pero a veces no sucede así. No, A toca veces- tener paciencia. A veces sí se quedó en la receta del sancocho y no más. Exacto. Pero la vecina quedó como con Inquieta. inquieta, y como que, bueno, me gustó la amistad, me gustó la conversación con doña Sonia, qué sé yo, con con doña Mónica, me gustó la conversación, Sí. pero doña Mónica y doña Sonia no tuvieron la oportunidad de hablarle, pero ya quedó Inquieta. el contacto para una próxima oportunidad que seguramente se va a dar si doña Sonia o doña Mónica tienen el interés de que su vecina realmente conozca al Señor. Amén, amén. Porque si no, pues también a los 2 años le vuelve a dar otra receta. Pero Ya sí, está fría otra vez. Y Entonces, dice, es no como- se apresure. es como lo que tú haces aquí con el vecindario, ¿verdad? Aquí sí. mi esposa empezó a dar regalos desde el 1 de noviembre que adornamos. ¿Cómo? Desde que, solo termino la idea, de que mi esposa le digo que hace eso porque nosotros adornamos aquí navideños del 1 de noviembre y mi esposa empezó a darle regalos a los vecinos. Les empezó a dar regalos a los vecinos y por ahí derecho aprovecharles para hablarles. Entonces eso es como el El contacto. el contacto, Ajá. ¿cierto? El contacto, la transición, la paciencia, porque o sea, aquí estamos rodeados de gente que nos quiere, pero que no viene a la iglesia todavía. Ajá, Pero que el ellos Señor- saben y dicen, no, me decía una vecina aquí, la de la tienda, me decía, no, el domingo que estuvieron allá con invitados, eso se oía tan alegre, yo estaba cantando desde aquí las alabanzas. La de la O tienda. sea, está ahí la semilla La obrando. semilla, amén. Entonces, no se desanime. A veces uno le habla a alguien y la persona tal vez le dice a usted, ay, qué bonito, sí, eso es importante. Hay gente que dice eso, sí, nosotros sí nos olvidamos de Dios, yo quiero acercarme a Dios, y usted dice, uy, ya me la gané. Y que si el fin de semana usted la va en tremenda rumba y borrachera a la vecina. Ay, sí, Y usted te dice, sabes animar. no, esta no le entró por una oreja y le salió por la otra. Que se pierda. No, un momento. No. Exacto. Con Ahí está. oración por esa persona que tú quieres ganarte para Cristo, vas a regar la semilla con oración, con la palabra, y ir poco a poco. No hay por qué estar con afanes. No, es que necesito que ya reciba a Cristo ya, a la primera. Algunas veces se va a dar la primera, es verdad. Bueno, a algunas, Aquí la pero gente, no siempre. O sea, uno no debe, mejor dicho, debe actuar con sabiduría. Exacto. Porque puede ser que alguien ya le está diciendo a usted, ¿qué hago? Dígame. Y esa persona está lista para entregar su vida a Cristo. Y usted dice, Usted no, le dice, después. el sábado le continúo, la segunda parte. No. A esa persona hay que llevarla de una vez. Me acordé cuando yo te evangelicé, mi amor, que él me daba clases de piano 1 hora y yo le daba 3 horas de Biblia. Y entonces él me decía, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Él tenía hambre y sed de Dios. Entonces yo ya dejaba la hora de piano, ya. Entonces ya me metía yo con la Biblia y le decía, mira, tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Y él tenía un cigarrillo en una mano y la botella de cerveza en la otra. Y yo no le dije, ay, pero deja esa cerveza, ese cigarrillo. Nada, yo no le nombré nada de eso. Solo le hablé de Jesús. Y él me dijo, pero yo no voy a ir a tu iglesia. Y yo le dije, yo no te estoy diciendo que vayas a la iglesia. Solo te estoy diciendo que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y él Así es. solito fue a la iglesia, pero porque me tocó doblar muchas rodillas, ayunar y y orar por él. Y porque me llevaste a Cristo, o sea, esa es la clave. Exacto.
Exacto. Entonces, bueno, terminamos así la primera lección de la teología del evangelismo. Quisimos contarles o compartirles, mejor dicho, cosas prácticas, ¿verdad? Ajá. Cosas prácticas que nos hagan reflexionar, que nos saquen de nuestro egoísmo, porque ahí O del confort. nos incluimos todos, el egoísmo, el confort, mi zona de confort, mi no tengo tiempo, mi me gustaría, Dios lo sabe, a mí me gustaría, pero no me queda tiempo, pero no, o sea, todas No esas sacamos excusas, el tiempo. y por eso digo, no es que tú llenes el barrio y le des comida a todos, si se puede hacer, pues gloria a Dios, y si se puede hacer un seguimiento está bien, pero la gente así como come, así se va también, pero aquel que logras capturar de una manera personal, individual, llevarle Esos a son los que Cristo, permanecen. ellos son los que van a afirmarse, ¿verdad? Entonces, Un consejo sí te doy. No te pongas a hablar, pongamos cuando hay reuniones familiares, que te pones a hablar cuando hay bastantes, porque si no te van a gozar o te van a atacar. Mejor coge de uno en uno y el Sí. Señor te va a respaldar. bueno, vamos a terminar así y vamos a entrar al momento de las preguntas. Voy a parar la grabación en este momento. O aportes. Y ya preguntas, aportes. En un O momento. enseñanza Permita. que aprendieron. Vamos a cortar mejor la Listo. grabación. Listo. En 3, 2, 1.